Hola, buenos días. Les saluda Mayví Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre cambio climático, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Hoy continuamos nuestro ciclo de conferencias en materia ambiental con cambio climático con dos profesores invitados, la profesora María Elisa Febres de Venezuela y el profesor Freddy Francisco Genes de Paraguay. Vamos a continuar con la conferencia ahora del profesor invitado Freddy Francisco Genes Báez de Paraguay. Su conferencia es titulada Las relaciones entre el cambio climático y la energía y su consideración jurídica. El profesor Freddy Francisco Genes Báez es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, tesis sector eléctrico en Paraguay, su régimen jurídico del 2017, con calificación cum laude y mención internacional, máster en Derecho Penal, con énfasis en Derecho Ambiental por la Universidad de Alcalá, tesina el agua como objeto de protección penal en los ordenamientos jurídicos de España y Paraguay, una perspectiva desde el derecho comparado. Es abogado y notario, tiene diplomado en Derecho de la Energía, Comercio y Medio Ambiente por la Universidad de Heidelberg de Alemania, de California Western School of Law, San Diego de Estados Unidos y el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Cursos sobre módulo europeo, Política Europea de Aguas y Medio Ambiente, su aplicación en España por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en didáctica de la educación superior por la Universidad Nacional de Asunción y diplomado en Derecho Administrativo por la Escuela Judicial de Paraguay. Es director de investigación de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay desde febrero del 2019. Es profesor investigador de la Universidad Americana de Asunción desde el 2018, habiendo creado la línea de investigación Ambiente, Agua y Energía. Tiene publicaciones varias respecto a temas relacionados al desarrollo sostenible, con énfasis en ambiente, agua y energía. Es profesor de Derecho Ambiental de la Escuela Judicial del Paraguay, de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de Legislación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con más de 14 años en el ejercicio profesional en las áreas de Derecho Público y Derecho Privado, con énfasis en temas de desarrollo sostenible. Es socio fundador y director de Embro Firma Jurídica, consultor para organizaciones internacionales e instituciones públicas, destacándose la participación en la política energética del Paraguay y el carácter de consultor principal en la política ambiental nacional y desarrollo sostenible de Paraguay. También coordinó el Programa Nacional de Cambio Climático, siendo punto focal alterno de Paraguay ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, siendo parte de la delegación oficial de negociadores de Paraguay en las conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en México y Sudáfrica, respectivamente. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Freddy Francisco Genes Báez al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE en el ciclo Cambio Climático. Bienvenido, profesor. No se escucha. Un momento. Déjeme revisar su micrófono. Ahora Sí. sí. Bueno, ahí me confirman que me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora Mayví Rondón. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, dependiendo desde dónde se conecten. En este momento, bueno, aquí en Paraguay son las 12 horas con 42 minutos. Y bueno, agradezco en primer lugar al Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, como sí también a la Fundación Universitas por esta invitación. Agradezco a todos los asistentes quienes han demostrado su interés en estos temas, y también me comentan que esta grabación va a quedar disponible en YouTube para posteriores estudios y análisis. Bien, a mí me toca hablar respecto a las relaciones entre el cambio climático y energía y su consideración por el derecho. A modo de sumario estaré abordando estos 4 puntos: los aspectos materiales del tema de cambio climático y su relación con el sector energético, la regulación jurídica internacional del cambio climático, el imperativo de la transición energética como la principal herramienta dentro de esta lucha contra el cambio climático, y por último
acabaré con las respectivas conclusiones. Atendiendo a la exposición que me antecediera de la profesora María Elisa Febres, voy a estar saltando algunos temas para no ser repetitivo y también en honor al tiempo. Bueno, respecto a los aspectos materiales, recordar de que se habla de que el cambio climático, por lo menos desde la literatura especializada, que el cambio climático es una realidad que iniciaría en torno a la segunda mitad del siglo XVIII, estamos hablando de 1750 para arriba, respondiendo un poco a los efectos generados a partir de las dos grandes revoluciones industriales, la primera que se caracteriza justamente por la utilización de la máquina a vapor y por la dinamización de los procesos de producción y consumo. La segunda revolución industrial, que bueno, ubicamos más o menos en la primera década, a inicios de la segunda década de inicio del siglo XX, donde el principal elemento distintivo vendría a ser la utilización de los combustibles fósiles. A partir de esto, el ambiente en general empezaría a recibir una serie de modificaciones que anteriormente no ocurrían o podemos decir que ocurrían en niveles mucho menores. Ya a comienzos del siglo XX, el científico sueco Svante Arrhenius fue el primero en proclamar ya que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar al calentamiento de la Tierra. Viene a ser como un poco el punto de partida de lo que nos dice la ciencia respecto a aquellas primeras voces que empezaron a hacer esta llamada de atención. Bien, a partir de esta realidad y a partir de ese estudio sistematizado por parte de la ciencia, bueno, fueron apareciendo aquellas primeras voces dentro de la sociedad internacional, desde la ciencia, y comenzaremos en el año 1972 con la primera cumbre de la Tierra, con esta formalización de estas discusiones y sobre todo la creación progresiva de instrumentos internacionales en materia ambiental. Respecto a lo que es el cambio climático como tal, podemos ubicar el año 1988 con la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, el momento a partir del cual se tendría un conocimiento mucho más acabado, mucho más avanzado de lo que implica el cambio climático, las causas, los efectos, las consecuencias, y por supuesto esto iría acompañando también el derecho de manera gradual. Bueno, el cambio climático es definido por la propia Convención Marco en su artículo 1. Este es un artículo que ya estudiamos en varias ocasiones, pero quiero llamar un poco la atención respecto a algunos aspectos de que este cambio se genera o se atribuye a las acciones realizadas por el ser humano, sea de una forma directa o indirecta, y que implica, ¿qué cosa? Implica una alteración de la composición de la atmósfera mundial y viene a añadirse a esa variabilidad natural del clima. La variabilidad natural del clima es un fenómeno que existe, que se puede observar y que se tienen registros, sobre todo teniendo un poco en cuenta lo que nos arrojan los registros arqueológicos. Entonces, esa variabilidad natural del clima es algo que siempre existió, pero a esto se suma este fenómeno del cambio climático que, como bien indica la definición, se debe a la acción del ser humano. Y esta problemática empieza a tener un tratamiento especializado jurídicamente a partir del año 1992 con la Convención Marco de Cambio Climático que ya a la cual hizo mención la profesora que me antecedió. Y bueno, a partir de allí, principalmente por la acción del IPCC, se demuestran las relaciones que existen entre la energía y el cambio climático. Tal es así que en la actualidad existe información científica, existe la certeza de que el principal sector emisor de los gases de efecto invernadero es el sector energético. Y bueno, la crisis de la COVID-19 viene un poco a desnudarnos, viene a darnos este adelanto de lo que nos espera a nivel global. Justamente esta imagen es bastante ilustrativa, como nosotros ponemos bastante foco dentro de lo que es la problemática generada a partir de la COVID-19.
que tenemos aquí como un problema más pequeño en comparación a toda la crisis económica que se avisora y bueno, que se vaticina de una manera muy poco alentadora, pero a todo esto le consume de vuelta el cambio climático. Entonces es muy importante focalizarnos en los problemas, no solamente respecto a aquellos problemas presentes o urgentes, sino también aquellos que a mediano y a largo plazo pueden tener incluso efectos mucho peores. De hecho, que bueno, dentro de esos memes que se comparten, bueno, sobre todo dentro un poco de la comunidad científica, se dice, ojalá el cambio climático tuviera el mismo relacionista público que tiene la COVID-19 para ver si la humanidad de una buena vez termina de despertar y de entender la gravedad de la situación. Les decía que a partir de las informaciones generadas por la IPCC, bueno, y por hoy se tiene conocimiento que el principal sector responsable de la emisión de los gases contaminantes, los gases de efecto invernadero, provienen del sector energético. Y para una población mundial que actualmente estamos ya superando los 7.000 millones de habitantes, este viene a ser nuestro gráfico de consumo. La fuente energética principal es el petróleo, que representa un 33,6% del total, seguido del carbón, que tiene un 27,2%, el gas natural, que tiene una incidencia del 23,9%. En cuarto lugar, tenemos ya con muy buena noticia, que esto se va acrecentando cada vez más, lo relacionado a las energías renovables, y por último tenemos la energía nuclear. La energía nuclear tiene una particularidad. En términos ambientales y sobre todo en términos de cambio climático, se lo considera como una energía amigable en cuanto que implica poca emisión de CO2. Sin embargo, representa otros problemas, sobre todo relacionados a la seguridad de las personas, de la población, y bueno, casos como los accidentes de Chernobyl o de Fukushima, justamente desnudan la imposibilidad de prever todos los supuestos y que realmente no se puede tomar el control del 100% de la situación. Ahora, la buena noticia, les decía, es justamente este crecimiento de las energías renovables, que hasta este momento, si bien es cierto, cada vez hay mayores avances, hay mayores tecnologías, tenemos que ver también la forma como esta crisis económica que se va a derivar a partir de la COVID-19 va a incidir, porque esencialmente las energías renovables todavía dependen en gran parte de los incentivos económicos y de los subsidios de los distintos países. Si miramos nosotros cómo era esta distribución hace apenas 4 años atrás, en el año 2016, vemos que las energías renovables tenían menos incidencia dentro de esta distribución total. Sin embargo, vemos que el petróleo va en aumento. Y el petróleo, entonces tenemos aquí una noticia buena, una noticia realmente alentadora, pero por otro lado vemos que el consumo del petróleo también sigue en aumento. Bien, respecto a la regulación jurídica del cambio climático, bueno, siempre es bueno tener en cuenta o recordar que a todo derecho antecede un hecho o unos hechos. Y en este caso tenemos la constatación de una evidencia científica que tiene un carácter inequívoco, y es la existencia del cambio climático. Si bien es cierto, en la actualidad hay todavía algunas voces, algunos sectores cada vez más disminuidos que hablan de que en realidad el cambio climático es un invento a partir de la necesidad de satisfacer las pretensiones de ciertos grupos. Realmente esas voces en la actualidad son la minoría, y sin duda la existencia del cambio climático es una realidad que nos toca vivir y bueno, que ya lo podemos realmente experimentar, sobre todo los que tenemos algunos añitos más. Por otro lado, el otro aspecto que la ciencia también ha demostrado es lo relacionado al peso del factor antropógeno dentro de este proceso. El cambio climático se debe justamente a las acciones humanas, las graves consecuencias globales que esto implica y la necesidad de una reacción de carácter mundial.
ante un problema global, necesitamos de una reacción de carácter también global. Y todo esto lleva a la puesta en marcha de un mecanismo de cooperación para hacer frente a ese fenómeno. Y aquí aparece de vuelta lo insustituible del derecho internacional, que viene a ser la herramienta con la que contamos dentro de la sociedad internacional a los efectos de hacer frente a esas problemáticas globales. Ahora, ¿de qué manera actúa el derecho internacional o cómo se da esta relación entre energía, cambio climático y derecho? Bueno, aquí tenemos una representación. Nosotros los abogados estamos bastante acostumbrados a estudiar un poco a partir de la pirámide de Kelsen. Bueno, en este caso no es exactamente, pero sí es una representación gráfica siguiendo un poco la misma lógica. ¿Y de qué forma se da este relacionamiento? En primer lugar, tenemos una información científica que, bueno, cada vez hay mayores avances, mayores conocimientos. De esa información científica se desprenden, en primer lugar, las grandes declaraciones, como aquellas disposiciones conocidas como el soft law, como las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o sus resoluciones, que no tienen el carácter obligatorio. De estas normas del soft law se desprenden los tratados internacionales vinculantes, como la Convención de Cambio Climático del 92 o el Acuerdo de París del año 2015, y todo esto tiene que desembocar, o la forma en la cual finalmente va a llegar a tener su concreción efectiva va a ser mediante el desarrollo del marco normativo local en los distintos países. Entonces, seguimos una secuencia lógica donde en la cúspide tenemos a la información científica y por último tenemos el desarrollo normativo local. Bien, respecto a la información científica, nuestra referencia siempre es el IPCC, que hasta ahora ha emitido 5 grandes informes de evaluación de la problemática del cambio climático, empezando en el año 1991 y terminando en el año, o sea, siendo el último de los informes vigentes, el del año 2014. Bueno, a pesar de sus detractores, es el informe con mayor reconocimiento a nivel mundial. Esos detractores principalmente vienen a partir un poco de la fuente, ya que el IPCC se nutre principalmente de las informaciones autorreportadas por los propios estados, como así también aquellas cuestiones relacionadas a la metodología utilizada. No obstante, lo dicho, realmente el IPCC viene a ser la máxima autoridad científica en materia de cambio climático. Dentro del soft law tenemos por excelencia a esta resolución vigente de las Naciones Unidas de fines del año 2015, que nos ingresa entre los años 2016 al año 2030 a este periodo de los objetivos del desarrollo sostenible, y tenemos dos apartados que expresamente tocan el tema. El objetivo 7, que nos habla de la necesidad de una energía que sea asequible y no contaminante, y la acción 13, la que nos habla, o el objetivo 13 que nos habla de la acción por el clima. Cada uno de estos objetivos tienen a su vez sus propias metas en materia de cambio climático. Bueno, como estaba comentando anteriormente la profesora Febres, la sociedad internacional se ha puesto de acuerdo que nuestro tope de aumento de temperatura tiene que ser de 2 grados, idealmente 1,5. Y bueno, a partir de ese gran desafío, de ese gran paradigma, a seguir una serie de acciones. Por otro lado, también la necesidad de contar con una energía asequible y no contaminante. La asequibilidad se refiere a que sea una energía cuyo precio no implique una erogación excesiva a las personas. Es decir, que yo no comprometa mis ingresos de una manera considerable para poder tener una energía segura. Y en este caso, bueno, se establecen también las metas y los indicadores respectivos. Bien, entonces, partiendo de la información otorgada por la ciencia, tenemos después las normas del soft law, y a continuación tenemos los principales tratados internacionales en materia de cambio climático. La Convención Marco del año 92, respecto al cual ya se refirió la profesora Febres. De esta convención, después en el año
97 se firma el protocolo de Kioto, que viene a ser el instrumento en virtud del cual se establecen las obligaciones concretas de los países. Porque en la convención marco, si bien se hace esa llamada de atención en términos muy genéricos, no existen obligaciones concretas para los estados. Con el protocolo de Kioto se divide el mundo básicamente en dos grandes grupos de países, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, y se establecen obligaciones de carácter vinculantes para los países en vías de desarrollo y obligaciones o disposiciones de carácter más bien referenciales para los países en vías de desarrollo. Entonces, en el protocolo de Kioto, bueno, nosotros conocemos un poco la experiencia, la historia de que una de las principales razones por las cuales no cumplió con los objetivos es porque Estados Unidos, si bien firmó este protocolo, en su momento no lo ratificó, y siendo uno de los países más contaminantes y más todavía en aquel tiempo de la historia, bueno, y por hoy China supera ampliamente a los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esa situación, bueno, el protocolo de Kioto fue perdiendo cada vez más vigencia hasta que finalmente se sustituye por el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015, que empezó a regir a partir del año 2016 y se vuelve obligatorio a partir del año 2020. Es decir, este es el primer año donde el Acuerdo de París está plenamente vigente y operativo. La gran diferencia del Acuerdo de París respecto al protocolo de Kioto es que con el Acuerdo de París todos los países que se adhieren al mismo están obligados a esa disminución gradual de sus gases de efecto invernadero. Y justamente dentro de esa disminución, el sector energético es en la mayoría de los países el principal sector a atacar. Un poco es diferente en países como el nuestro, en el caso de Paraguay, donde realmente nuestra primera fuente de emisión de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación. Entonces nosotros no tenemos tanto ese problema de contaminación a partir del sector energético, a diferencia de lo que establece un poco el total o los números globales. Bueno, llegar al Acuerdo de París implicó realmente un largo proceso de negociaciones, desde la primera COP hasta la COP21 en París, y vemos cómo realmente se fueron creando varios frentes, varias líneas de acción a los efectos de finalmente llegar a este acuerdo que, bueno, como les decía, empieza a ser 100% operativo a partir del año 2020, y nuevamente tenemos que ver cómo la situación de la crisis sanitaria global va a afectar las obligaciones asumidas por los diferentes países. En el caso de Paraguay, Paraguay se compromete a disminuir sus emisiones de CO2 en un 10% hasta el año 2030 de manera autónoma, y en caso de conseguir financiación internacional, un 10% más. Este cuadro, este gráfico o esta línea de tiempo realmente es muy ilustrativa de cómo realmente construir un consenso o un tratado internacional es la suma un poco de pequeños pasos que se dan. Muchas veces realmente hay mucha crítica desde el exterior o desde la población en general, y con razón, respecto a que realmente se dan los procesos de una forma muy lenta, de una manera muy lenta, pero bueno, son los tiempos de las negociaciones dentro de la sociedad internacional. El Acuerdo de París, bueno, integra ese sistema internacional de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Al Acuerdo Marco, bueno, tenemos al Protocolo de Kioto, que tuvo 2 periodos de compromisos, y el Acuerdo de París, que se firma en el año 2015, entra en vigor en noviembre del 2016 a tener las ratificaciones necesarias, pero como les decía, este es el primer año donde está 100% operativo. Los objetivos centrales de este acuerdo son la mitigación, la adaptación, como los dos grandes pilares. También insiste mucho en el tema de las finanzas, porque realmente uno de los grandes problemas al momento de materializar estas medidas vienen a ser los recursos económicos. Bien, ya ingresando a la última parte,
hablar un poco de este imperativo de la transición energética si reconocemos de que el sector energético viene a ser el más, el principal responsable del fenómeno del cambio climático. ¿Qué medidas son las que son reconocidas como las más efectivas a nivel internacional y cómo esto se está materializando en los diferentes países? Y aquí hay una palabra clave, el imperativo de la transición energética. La transición energética viene a ser ese cambio, ese proceso de cambio que se dan en la economía, tanto en la micro como en la macroeconomía, que va en función a la conversión efectiva de una economía sostenible y utiliza principalmente dos herramientas. Por un lado, el fomento y la utilización de las energías renovables, porque dentro de ese gráfico, dentro de ese catálogo de energías que veíamos, nosotros podemos identificar a los derivados del petróleo o a los combustibles fósiles como nuevamente dentro de ese sector como los más determinantes para este aumento. Y por otro lado, lo relacionado a la eficiencia energética. Las energías renovables implica una sustitución, mientras que la eficiencia energética implica una mejor utilización de estos recursos. Las energías renovables dentro de lo que implica esta transición realmente es un desafío sumamente grande, ya que no todas las energías son válidas para todos los tipos de trabajo. No podemos utilizar, por ejemplo, la energía eléctrica para trabajos de la industria pesada. Necesitamos o de la biomasa o hasta ahora en muchos países de los derivados del petróleo. Entonces, ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestros patrones de consumo? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestras fuentes energéticas? Y bueno, esto implica un desafío en términos económicos y jurídicos. Y también es importante hacer esta diferenciación entre energías renovables y sustentables, porque no son sinónimos. Puede que una energía sea renovable, pero no sustentable, como ocurriría con el caso de la biomasa. Cuando estoy deforestando bosques para poder obtener energía calórica, entonces en ese caso mi energía es renovable, pero no es sustentable. Y bueno, un poco en función o en consonancia con lo que les comentaba al comienzo, vemos que, bueno, esta es una información oficial de IRENA, que nos muestra justamente la forma en la cual va variando, se va modificando lo relacionado a las fuentes de energía a nivel mundial. Y vemos que la energía hidroeléctrica, la que está marcada en azul, está en cantidades donde el crecimiento realmente es ínfimo, si bien es cierto todavía no hay un decaimiento. Vemos que actualmente la bioenergía es entre las renovables la que más está creciendo. Aquí tenemos como indicado como color verde. Y bueno, vemos que realmente hay un aumento de las energías renovables, no siguiendo la misma suerte todas las fuentes. Y esta es una previsión, una perspectiva para el año 2050, que nos habla justamente que los vientos de costa, es decir, la energía eólica generada en los mares, vendría a ser la fuente de energía renovable con mayor desarrollo para el año 2050, mientras que el carbón iría en franca disminución. Estos son precisiones o son estimaciones bastante interesantes que tendríamos que ver. Bueno, reitero de qué manera nos afecta la situación que nos está tocando vivir. Y por último, a modo de conclusiones, bueno, decir que a pesar de la postura discordante de algunos grupos, y por suerte estos grupos y estas voces son cada vez más aisladas, es un hecho innegable la ocurrencia actual del cambio climático. La ciencia demostró que el sector energético viene a ser el principal responsable de la emisión de estos gases de efecto invernadero, y a partir de esta realidad existe toda una arquitectura de derecho internacional que regula el cambio climático, que
comenzamos con la Convención Marco del año 92 y que su cenit actual viene a ser el Acuerdo de París del año 2015. Y la principal herramienta con la que cuenta la humanidad para hacer frente a este cambio climático es la transición energética. Esta transición es un concepto elástico que puede variar de un lugar a otro. O sea, yo les decía el caso de Paraguay, donde el sector energético no es el principal responsable de las emisiones de CO2 o de los GEI, y como también nosotros tenemos una gran cantidad de energía eléctrica derivada de la hidroelectricidad. Entonces es diferente para México, es diferente para Venezuela, para República Dominicana, y por supuesto es diferente para los países desarrollados. Por lo tanto, no podemos encasillar a la transición energética dentro de un concepto único. Tiene que responder a la realidad de cada uno de nuestros países. Y aquí nuevamente el derecho tiene mucho por hacer, ya que necesitamos realizar las reformas pertinentes para poder materializar esta transición. Muy bien, yo con esto doy por terminada mi participación y bueno, pero estoy a disposición de vuestros comentarios o de vuestras consultas. Muchísimas gracias, profesor, por su extraordinaria exposición tan ilustrativa de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a las preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas tenemos varios comentarios y preguntas de nuestros participantes. Les recordamos que a través del canal YouTube, los que están observando desde esa plataforma lo pueden hacer en la sección comentarios, y los que se encuentran en la plataforma de Zoom, en el aula virtual, lo pueden hacer a través del chat. Iniciamos. Desde YouTube, Gabriela López. Hola, excelente presentación. Los cambios en fenómenos climáticos recientes sí se deben al cambio climático. Sí, justamente hacíamos esa diferenciación entre el cambio climático y la variabilidad natural del clima. Sin duda, los últimos cambios se deben esencialmente, por no decir totalmente, a la acción del hombre, a la acción del ser humano. Nosotros podemos ver o podemos vivir este aumento de temperatura de 15 a 20 años para atrás y lo que es hoy. O sea, por eso les decía que los que tenemos algunos años de más, o algunos años más que otros, podemos no solamente hablar del cambio climático en términos teóricos, sino es una realidad que nos está tocando vivir. Entonces, sin ninguna duda, la ciencia arroja esos resultados, que muy por encima de la variabilidad natural del clima, los efectos actuales devienen de la acción del hombre. Natalide Vázquez desde YouTube. ¿Cuáles son las metas para combatir el cambio climático según la Agenda 2030? Bueno, los dos hablaron de esta agenda. ¿Quieren comentar cualquiera de los dos, profesores? Una de las grandes noblezas justamente de los ODS viene a ser la delimitación de las metas concretas y también los indicadores de cumplimiento. En materia de cambio climático, bueno, tenemos bastantes aspectos, pero quiero centrarme en uno que guarda mucha relación de la forma como finalmente esto se va a materializar. O sea, todo lo que se acuerde a nivel internacional, mientras no se baje en los distintos países, va a ser papel mojado. Es decir, aquellas grandes declaraciones, bellas por lo general y bastante completas, mientras no se materialicen en los distintos países, bueno, va a quedar eso en teoría. Y justamente dentro de las metas que se establecen, justamente están la incorporación de todas aquellas medidas relativas al cambio climático en las políticas públicas. Esto es muy importante. Políticas públicas, los planes nacionales, también lo relacionado al ordenamiento jurídico de cada uno de los países. También habla de lo relacionado a la importancia de la educación, de la sensibilización en todos los niveles.
en que los estados tienen que cumplir con los compromisos asumidos, en la solidaridad que tiene que haber entre los estados más desarrollados respecto a los estados que están en vías de desarrollo. Bueno, unas acciones concretas que están justamente en función del fin o del objetivo principal que consiste en no permitir que el aumento de la temperatura de la Tierra sobrepase los 2 grados. Entonces, es un documento realmente muy interesante bueno, que deberíamos leer todos y empoderarnos e internalizar dentro de las distintas políticas públicas en nuestros países. Desde YouTube, Laura Díaz, ¿cuál es el pronóstico de cambio climático en base a la tendencia a la cual se ha adquirido en estos últimos 5 años? Profesor Freddy. Bueno, realmente los pronósticos no son muy alentadores. Las respuestas que se están dando a nivel de los diferentes estados y de la sociedad internacional, sin ninguna duda, son insuficientes. Todavía nos falta probablemente esa plena conciencia y ese pleno convencimiento de lo que implica el cambio climático. Y justamente aquí hay una cuestión bastante interesante de observar cómo ante una realidad visible y una realidad inmediata somos capaces de actuar. Lo que está ocurriendo con la pandemia de la COVID, ¿no? Todos los estados han tomado medidas, la sociedad internacional, se han hecho esfuerzos como nunca. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, todavía consideramos como algo lejano, como algo que todavía puede esperar. Entonces, esa es la principal razón por la cual las acciones concretas no llegan todavía a pesar de la urgencia. Y existen varias estimaciones que nos dicen de que probablemente estemos en el último momento de nuestra historia donde podamos hacer cosas concretas para evitar una catástrofe ambiental. Y no quiero sonar fatalista de ninguna manera. No es una cuestión de percepción, sino es una cuestión de información científica. Entonces, redondeando un poco la idea, nuestros esfuerzos definitivamente son insuficientes. Bueno, por eso figuras juveniles o infantiles, como el caso de Greta, son tan fundamentales, porque a lo mejor nuestra generación no va a sentir tanto los efectos como van a sentir nuestros hijos o nuestros nietos, y es momento de pensar en la solidaridad intergeneracional. Finalmente nos toca vivir un espacio muy poquito de todo lo que es, de todo lo que implica la vida. Y bueno, pensar en eso y ser conscientes de nuestro carácter de seres transitorios. Bueno, desde YouTube, Silvia Núñez, ¿qué regulaciones han sido establecidas por las naciones en materia de derechos humanos y su aplicación al derecho ambiental? Profesora. Sí, parte de lo que usted ha venido desarrollando. Bueno, creo que fue respondida en la pregunta anterior, sí, ¿verdad? Sí, Gabriela López, para el profesor Genes, ¿alguna conclusión sobre cuál es la visión de futuro para lograr el desarrollo sostenible? Uf. Muchas. A ver, el concepto de desarrollo sostenible, bueno, que se instala o que tiene sus contornos definitivos ya en aquel lejano 1987 con el informe Brundtland, que se instala con Río 92, que adquiere sus pilares con Johannesburgo 2002 y que ahora ingresamos dentro de este periodo de los ODS. Realmente, ¿qué hacer es la pregunta? ¿Cuál es la visión para lograr ese desarrollo sostenible? Necesitamos acciones concretas y necesitamos acciones concretas de todos los niveles. O sea, siempre se habla de la importancia de que todos hagamos cosas como cuidar la energía eléctrica
o no usar las pajitas o los pitillos, dependiendo de cómo se lo llamen los distintos países. Pero estas acciones realmente sus efectos son bastante limitados. Necesitamos políticas públicas, necesitamos realmente una decisión de nuestros estados de afrontar la problemática y que nuestros estados acompañen esta evolución de la ciencia y de las conclusiones de la sociedad internacional. Hay mucho escrito, tenemos muchas informaciones que nos otorga la ciencia, la técnica, tenemos muchas declaraciones, tenemos muchos instrumentos, pero todavía nos falta esa materialización que por eso consideré importante ese gráfico de la pirámide, ¿no? Aquello que empieza arriba con la ciencia, finalmente se debe materializar a nivel local. Entonces creo que allí está nuestra gran falla, ¿verdad? Llevar a la práctica, llevar a la realidad y sobre todo en lo macro que son las políticas públicas. No solamente exigir a las personas acciones concretas que sí son importantes, como dejar de usar pajitas o popotes, creo que le llaman en México, pero allí no está la solución. O sea, la solución está en las decisiones políticas de carácter macro. Y Alicia Monagas, desde la sala de Zoom, pregunta: muchas gracias por la invitación, son temas obligatorios. Me gustaría enfocarme en el concepto de la transición energética como un concepto elástico en nuestros países. Profesor Freddy, ¿podría ampliarlo? Porque en otra conferencia usted afirmaba que no está este concepto instalado. Y Cibertinat 2016 proponía descarbonizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar. ¿No cree que en la transición energética exigiría más participación de las comunidades? Hablamos de que el concepto de transición energética es un concepto elástico en cuanto a que no es uniforme en todos los países. Cada sociedad tiene una realidad distinta y por lo tanto llegar a esa transición va a implicar acciones diferentes. Les comentaba el caso de Paraguay, donde nuestro sector eléctrico proviene de energías renovables en general, mientras que tenemos otros sectores que podrían perfectamente estar utilizando energía eléctrica, sin embargo, todavía utilizan fuentes fósiles de energía. Entonces, por eso hablamos de esta elasticidad, porque implica unas acciones distintas para Paraguay, acciones distintas para Argentina, acciones distintas para los países industrializados, pero el objetivo final es el mismo. O sea, finalmente es la disminución de las emisiones derivadas a partir del sector energético mediante la sustitución de las energías fósiles y la utilización racional mediante la herramienta de la eficiencia energética. Entonces, el concepto final es el mismo, pero los mecanismos y lo que implica es diferente dependiendo de cada realidad. Y por supuesto, las reformas jurídicas deben responder a esa elasticidad justamente. Gracias. Desde YouTube, Zulí de Pineda: para respaldar la agenda climática global, la Unión Europea ha fijado objetivos vinculantes relativos al clima y la energía para el 2020 y ha propuesto objetivos para el 2030 para avanzar hacia una economía con un nivel bajo de emisiones de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, 95% en el 2050. La primera serie de objetivos en relación con el clima y la energía fue para el 2020. Esto incluía un recorte del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto se cumplió? ¿Qué hace Latinoamérica al respecto? Bueno, tenemos que hacer una diferenciación respecto a nuestros procesos integracionales latinoamericanos, que son muy diferentes.
a lo que es la realidad de la Unión Europea, donde se establecen metas comunes y también acciones comunes. En América nosotros no tenemos un proceso integracional tan pleno como es el caso de la Unión Europea, y por lo tanto tampoco tenemos acciones conjuntas o acciones mancomunadas. En este punto solamente podemos hacer esas estimaciones mediante una sumativa de lo que cada uno de los países se fue comprometiendo en virtud del Acuerdo de París. Como les decía, en el caso de Paraguay estamos hablando entre un 10 a 20% de disminución, pero lo hace de manera individual, de la misma manera como lo hacen Brasil, Argentina y los demás países de la región. Entonces, nosotros no tenemos esas acciones concretas como se tiene en la Unión Europea, como consecuencia de la diferencia en nuestros procesos integracionales. Muchísimas gracias, profesores. Ya terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Gracias, profesor Frey. Simplemente agradecer por el espacio, también decir que me siento bastante congratulado por el interés que han presentado los asistentes por las preguntas, y que sigamos reflexionando sobre estos temas. Finalmente, desde la academia, desde la investigación, y después consideramos que esas evidencias se transformen en políticas públicas, tiene que ser nuestro gran desafío y nuestro gran paradigma a seguir. Y coincido plenamente con lo dicho por la profesora María Elisa, de la importancia de ese ODS 17, de las alianzas estratégicas, reconocer nuestra imposibilidad de todos los sectores de ser el Superman o el Salvador, el que tenga las respuestas definitivas, y empezar a trabajar en conjunto respecto a este espacio común que es nuestro planeta. Bueno, simplemente instar a seguir estudiando estos temas. Bueno, agradecer una vez más por el espacio. Gracias, profesores, de verdad, por este compromiso de aceptar la invitación y seguir aportando a la sociedad latinoamericana sobre todas estas investigaciones tan interesantes que ustedes están desarrollando, y a la orden en este espacio, en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, para seguir compartiendo estos temas y llevar a la colectividad toda esta información. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Y feliz día donde quiera que se encuentren.